מדליקה נרות שבת וכל הילדים עומדים סביבה, לפעמותים שולחים מבט שיש בו אור וחום ואהבה. אמא מברכת שבת שלום. Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Voy a iniciar nuestro encuentro semanal respondiendo las preguntas de la parashá anterior. Pido disculpas ante los reclamos de la semana pasada que no contesté, la de hace 2 semanas, pero hoy lo haré efectivo. Habíamos hecho 2 preguntas la semana anterior. La primera era de dónde vino Abraham para despedir a su esposa, y la segunda habíamos dicho que Yitzhak también vino, la Suach Basadeh, y preguntamos por qué vino de Be'er Lejai Roí y qué quería decir la Suach. Diremos primero y la primera. En realidad vamos a responder la primera pregunta teniendo en cuenta que Abraham, pese a tener la promesa divina, hizo suya la tierra habitándola. Si bien se había instalado unos años en Beersheba, también estuvo otro tiempo, y largo también, en Kiriat Arba. Al principio estuvo en Kiriat Arba, después fue a Beersheba y regresó. Y cuando vino a ver a su esposa, la pregunta era ¿qué había ocurrido con Sará? ¿Por qué, si estaban en Beersheba, Sará terminó estando en Kiriat Arba? Hay algunos que dicen que cuando Abraham se fue, no le había informado a su mujer que iban junto al camino de Moriah, y Sará salió detrás de Abraham y de su hijo. Y cuando llega a Kiriat Arba, ahí supo, por una visión, y así traen el Midrash y algunos Jajamim, que le había tenido una visión que Abraham había efectuado la Akedah, que había sacrificado a su hijo y murió en Kiriat Arba. Esa es una opinión. Otra opinión dice que Abraham, como todo aquel buen pastor, tiene que ir acompañando a su rebaño. Sabemos que Kiriat Arba y Hebrón es una zona montañosa y para pastorear había que ir a Beersheba. Entonces, por lo tanto, él estaba en Beersheba y su esposa se podía haber quedado en Kiriat Arba. Pero la respuesta que, al menos a mí, fue la que más me impactó, fue una que dio Rav Shimshon Rafael Hirsch en su comentario. Sabemos que Rav Shimshon Rafael Hirsch murió al final del siglo XIX, y a Rav Shimshon Rafael Hirsch dice que vino a llorar a su esposa y a buscar consuelo. Se puede interpretar de 2 maneras. Y vino para dentro de sí mismo, ya que el duelo es personal, Ve'ena isha meta ela leba'ala, y la mujer no muere sino para su esposo. Y la otra es que vino adentro de la tienda donde estaba Sará y la lloró y buscó desgarradoramente su consuelo en forma personal, individual e íntima. Pregunta 1. Pregunta 2. Vayabó Yitzhak, vino, según dice la Torá, del Be'er Lejai Roí, era en donde se encontraba Hagar, porque apenas termina y fallece y nos cuenta la historia de las peripecias de Eliezer, que fue a buscar esposa y todo, dice que Abraham volvió a tomar mujer y según algunas opiniones
Yitzhak fue a buscar a Agar para que esté con su padre nuevamente. Ella habitaba en esa zona y por lo tanto la primera parte de la pregunta, el que responde y dice que vino de ver a Agar para que vuelva con su padre, es respuesta correcta. Y dice la Suach Basadeh. La Suach Basadeh, hay también dos opiniones, una la más conocida, Sijá, dice que Sijá es como una conversación y dice que un tzadik de qué va a estar conversando, o está estudiando Torah o está rezando. Y se le atribuye a Yitzhak la tefilá de Minjá, porque era en el horario vespertino ya, antes de oscurecer, y entonces dice que estaba rezando el rezo de Minjá. Pero hay otra opinión de un gramático muy importante que lo solemos traer siempre en nuestras explicaciones, Rabbi Abraham Ibn Ezra, y el Rabbi Abraham Ibn Ezra nos cuenta y nos dice que Sijá no es solamente una connotación de conversación, sino que la palabra Sijim, arbustos, estaba caminando entre los arbustos. Es la otra explicación que trae Rabbi Abraham Ibn Ezra, y con esto doy por satisfechos a aquellos que me pidieron las respuestas de las preguntas de la semana anterior, y vamos a hacerlo así todas las semanas. Esta semana la parashá de Toledot, que inicia con un nuevo mes también, el mes de Kislev, nos cuenta la historia, y sin darnos cuenta, la semana pasada terminó la primera generación de Abraham y Sará, y ya pasamos ahora a la tercera, que es el nacimiento de Jacob y Esav, y la famosa historia de las bendiciones, que Jacob ocupó el lugar de Esav. La pregunta de la semana, pero esta es una pregunta que amerita además la participación activa de aquel que responda. Yitzhak, ¿sabía o no sabía a quién estaba bendiciendo? Jacob lo estaba engañando, Rivka fue la culpable. En definitiva, Yitzhak bendice a Jacob sabiendo o creyendo que era Esav. Esa es la pregunta, la respondemos la próxima semana. Y al tema de hoy, interesante, magnífica la puesta en escena. Quiero hacer énfasis en un tema del diálogo en la pareja. Sabemos que había una diferencia de edad bastante importante entre Yitzhak y la novia importada que le habían traído, que era Rivka. Nos cuentan ese encuentro magnífico de una jovencita que ve a su prometido o a su pareja rezando con unción, ver a un tzadik expresando, volcando su corazón a Hashem, y seguramente que ese momentum selló la relación que iban a tener marido y mujer, esposo y esposa. Nos cuentan que tuvieron hijos, que se casaron y que ella era estéril y que fue a pedirle consejo a Hashem, qué pasaba en su vientre, pero nunca había hablado con Yitzhak.
Seguramente que había hablado, pero la Torá no lo menciona. La Torá menciona solamente, hasta ahora, un diálogo entre Rivka y su marido Yitzhak. Seguramente el lector, el estudioso de la Biblia, verá a un Yitzhak trémulo, melancólico, bastante pasivo en lo que el relato bíblico confiere, y la mamá de sus hijos, Rivka, yendo y viniendo, corriendo, haciendo las tareas, atenta, prestando atención a todo lo que ocurre en la casa. Y le dijo Rivka a Yitzhak: la verdad que estoy harta de las hijas de Het. Si acaso toma Jacob una mujer de las hijas de Het, como estas de las muchachas que habitan en la tierra. De ser así, Lama li Haim, ¿para qué quiero vivir? Eso es lo que le dijo Rivka a su marido Yitzhak. Sabemos que Yitzhak amaba a Esav, Kitzai Befiv, era buen cazador con palabras. Ya en Midrash y en otras oportunidades hablamos, Rivka ohevet et Yaakov, más Rivka ama a Jacob. En una oportunidad dijimos por qué con Yitzhak amaba a Esav y Rivka ama, aún en presente, a Jacob. ¿De qué habló? De las esposas de Esav. No es casualidad desde aquel entonces hasta nuestros días, y pasará por mucho tiempo, que suegras hablen acerca de sus nueras. Pero está hablando de una manera muy parecida, con otras palabras, a como su suegro le pidió a su mayordomo Eliezer a que vaya a buscar esposa a otro lugar. Rivka entendía a fondo lo que su suegro había hecho con ella. Lo captó. Al principio era jovencita, era una muchachita joven, según algunas opiniones una niña aún, cuando se va de la casa materna y paterna, y va tras el mayordomo y ocupa la tienda de Sará. Los Hitim, pueblo descendiente de Kenan, descendiente de Ham, que había sido maldecido por su padre. Noah dijo: Arur Kenan. Era como, vamos a decirlo así, entre comillas, y cuidando mucho nuestros labios, era como una raza maldita. Algo raro tenían los hititas que no gustaban ni a Abraham ni tampoco a Rivka. Seguramente que Yitzhak también lo entendía, pero sabemos, y lo dice antes de empezar el cuento, y nosotros lo habíamos explicado en el año pasado o antepasado, que cuando Esav desposó a dos mujeres hititas, hubo Morat Ruach,
desairó a sus padres. Sus padres estaban molestos por lo que había hecho, y es más, trae ahí Rashi, Vatijena, cuando se le oscurecieron los ojos a Yitzhak, responsabiliza directamente a los inciensos que encendían las esposas de Esaú a la idolatría. Y me recuerdo bien que en esa oportunidad dije que si bien Yitzhak tal vez no veía bien, pero su observación interior, mental y espiritual estaba intacta. La Torá, muy pobre a veces en detalles, y otras, como la parasha anterior, que nos dio con lujo de detalles toda la travesía de Eliezer el mayordomo, más de 60 versículos contándonos el relato, creo que fueron 65 o 67 pesukim. Tenemos acá 1 o 2 versículos que Rivka explota, saca de adentro lo que tiene y le dice: ¿para qué quiero vivir si mi hijo se va a casar con una de estas chicas? Sabíamos, y lo hablamos en diferentes oportunidades, que el tema de la idolatría tiene diferentes niveles. Hay algunos que son idólatras, y los vemos con figuras, imágenes, señales, dijes que se cuelgan en el cuello, pero hay otros que están dispuestos a sacrificar a sus hijos en pos de esa idolatría. Tal era esa cultura en la región, el culto al Molech, donde se sacrificaba al hijo primogénito. Y Rivka entendía y sabía que si Jacob iba a ser el continuador del estirpe del patriarca Abraham, esas chicas, ese tipo de cultura no servía. La semana pasada, tal vez, si lo entendemos en 1 o 2 líneas, el patriarca Abraham nos enseñó 2 cosas. Las 2 cosas que preocupan y preocuparon a los judíos a lo largo de la historia. Una de ellas, ser enterrados en la tierra de Israel. Muchos judíos, gran número de judíos, aunque vivan fuera de Israel, siempre llevan un poquitito de tierra para que, si no están enterrados en la tierra de Israel sea enterrada un poquitito con ellos. Ya conocemos, vamos a explicarlo en otro momento, por qué se pone tierra en los ojos, se cierran los ojos. Y él compró la cueva de Macpelá. Y la otra gran preocupación: ¿con quién se van a casar nuestros hijos? Los estudiosos de la demografía judía nos siguen mostrando que los números de matrimonios fuera de la comunidad ya no son alarmantes, ya no son peligrosos, son un camino que nos lleva a la perdición casi de un 80% de matrimonios fuera de la grey judía en la comunidad. Y quiero hacer una salvedad, porque esta no es una cuestión racial. El judaísmo como tal admite y acepta que aquellos que quieran vivir según las reglas de la Torá como Yehudim sean bienvenidos. Y el problema no es que un judío se case con una no judía, sino cuando
2 personas que vienen de familias judías viven como no judíos. Rivka tenía una preocupación. Era la preocupación, me imagino que de Isaac, pero que Isaac no la mencionó. Pero Abraham, cuando envió a su mayordomo, a su siervo, a su empleado a buscar esposa para su hijo Isaac, mandó un mensaje. Y ese mensaje lo recibe su nuera, Rivka, que es la responsable directa de que su hijo Jacob vaya a buscar entonces mujer a donde ella nació, al lugar donde también había venido su suegro. La continuidad de esta forma estaría garantizada. La historia nos mostró que si la Torá no trae un diálogo, y el diálogo en la pareja es importante, yo quiero aclarar, no quiere decir que no hablaban entre ellos. Seguramente no era un diálogo como una pareja de la misma edad, habría tal vez mucho más respeto entre la esposa y su marido, que era una persona de mayor edad, pero cuando la Torá destaca un diálogo, tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir. ¿Para qué quiero vivir? O tal vez la pregunta es, si nuestros hijos e hijas se van o viven como los hititas de nuestra época, ¿seguiremos viviendo? Shabbat Shalom. אמא מדליקה נרות שבת, ושמש כבר נוטה לעבר ים. מעל ירד החושך עוד מעט, החור ישרה בבית לעולם. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. אמא מברכת שבת שלום, ואמא מתפללת שבת שלום. אמא מאחלת שבת שלום לכל המשפחה שלה. שבת שלום.